Terry Granchester. Infancia y adultez. Segunda parte de 13 años después, una historia de amor. Escrito por Terry 780716. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras, con autorización de la autora. Capítulo 7. Presente, octubre de 1930, Nueva York, Colegio de Maggie. Hola, Maggie. Saludó a Stephanie, una de las niñas más populares del salón, junto con otras 3 chicas más, Beatriz, Cynthia y Yolanda. Hola, dijo Maggie metiendo sus libros para salir a jugar a la hora del recreo. ¿Sucede algo? Estábamos pensando si te gustaría jugar mejor con nosotras, en vez de tus otras amigas. Ellas me agradan muchísimo. ¿Por qué no mejor se nos unen a nosotras? Corremos y gritamos cuando nos atrapan. Es muy divertido. Me la paso genial y estoy segura que ustedes también se divertirán. ¡Claro que no! Mi mamá dice que esos juegos son más para la gente humilde, dijo Beatriz. ¿Humilde? ¡Claro que no! Esta escuela es un colegio privado. Mi madre me dijo que los padres de Mónica son los carniceros de un mercado. Es lógico que ganan muy bien, pero son carniceros. ¿Te imaginas jugar con la hija de un carnicero? Y los padres de Katia tienen una panadería ¿Y eso a mí qué? No me importa. Si sus padres son carniceros, panaderos, no me voy a casar con ellas. Solo somos amigas y me gusta jugar, correr, gritar y platicar con ellas. Son unas chicas muy agradables. Mi mamá me dijo que no hiciera amistades con las niñas de la clase trabajadora, aunque ganen muy bien sus padres en sus trabajos. Hizo una mueca de desagrado, ya que ellos pueden pagarles a sus hijas la matrícula de un colegio privado. Mejor deberías de juntarte con las hijas de grandes empresarios como nosotras. Mi papá, por ejemplo, es el subdirector del New York Times, dijo Stephanie con superioridad. Es uno de los mejores periódicos y más importantes del país. Además, Mónica huele a carne de cerdo y res. ¿No la has olido? Se llevó la mano a la nariz haciendo un gesto que olía mal. ¿Y por qué quieren que yo sea su amiga? No me agrada este pequeño grupo. Al contrario, para mí son unas niñas vulgares que no tienen educación ni cultura y hablan fonéticamente horrible. ¿Acaso no se escuchan? Mis ex amigas de Londres, ellas sí eran diferentes. Ellas eran igual que yo, de la aristocracia, y con una educación de excelencia. Y estas niñas americanas se creen que son de la nobleza. ¡Qué estupidez! No tienen cerebro, pensaba. Tú eres diferente, replicaron. Ya les dije que soy inglesa y vivía en un pequeño pueblo, en Stratford-upon-Avon, y mi papá es actor de teatro y mi mamá trabajaba de enfermera. No me hace diferente a las demás chicas de la clase trabajadora. Mi mamá me dijo que te invitara a mi casa. Hizo un ademán Cynthia con fastidio. Dice que tú eres una Granchester y tu mamá era una Arley. Los apellidos hacen la diferencia con las otras niñas del salón. En realidad, mis padres me pidieron que me juntara contigo ya que eres de la nobleza. Decía Stephanie, que tu papá es marqués y tu abuelo es un duque. Yo no sé qué significa eso, pero quieren que nos juntemos contigo y que vayas a nuestra casa a jugar. Pero sobre todo mis papás quieren conocer a tus padres. Desean tener amistad con la nobleza inglesa. ¿Quieren juntarse conmigo porque soy de la nobleza y no saben qué significa eso? Soltó una gran carcajada. Ustedes sí que son divertidas. Creo que sus padres se han equivocado referente a mi familia. Yo soy igual que mis amigas Mónica, Katia y Raquel, y en sí de todas las demás chicas del salón. Miró a las 4 chicas con una mueca de lado y alzando su ceja. Además, no deseo pertenecer a su grupito. No, gracias. En realidad, para ser sincera, tú no me agradas en absoluto, gritó.
Siento que nos miras con inferioridad y esa sonrisita burlona tuya no la aguanto ni un segundo más. Explotó Stephanie y era la primera vez que la habían desairado. Todas desean que sea su amiga. Somos las niñas más populares del colegio y no me gusta tu patético acento británico tan pausado, tan correcto como todo un cerebrito. Creo que mejor me retiro. Hizo una reverencia sarcástica. No estoy a su altura para estar en su grupo de niñas populares. Me voy a jugar con mis amigas las plebe... Se detuvo. Aquí no se usa esa palabra, ya que no hay monarquía. Con las niñas de la clase trabajadora. Adiós. Más bien, tú deberías de estar en el grupo de niñas matadas y cerebritos. ¡Cerebrita! Gritó Stephanie ya que se había atrevido a desairarlas. Maggie salió del salón y no volvió a verlas, pero aquello, lo que le dijeron, sí le había afectado y muchísimo. Pasado septiembre de 1904. Versión de Terry Granchester, 7 años. Buenos días, madre, decía Terry entrando al comedor puntualmente y haciendo una reverencia como saludo. La mesa estaba arreglada con una enorme vajilla de porcelana fina de Suiza y la cubertería de plata y varias copas de cristal. Terry, toma asiento, comentó la duquesa con firmeza y con elegancia tomaba su copa de cristal bebiendo agua mineral. La próxima semana entrarás al colegio San Joseph. Es un excelente colegio, muy exclusivo, donde solo la aristocracia y personas de abolengo entran ahí. La duquesa vio una extraña mirada en los ojos de Terry mientras se sentaba y tomaba la servilleta colocándosela en las piernas. Desde ahora tu padre me ha dado el consentimiento de ser ahora tu tutora, ya que por varios meses estará ausente. ¿Eso significa que ya no estaré en mi antiguo colegio, mamá?, preguntó Terry tristemente, ya que la escuela donde estaba le agradaba mucho. Es correcto. Desde ahora yo estaré al cuidado de tu educación académica, de tus deberes escolares, de tu disciplina, tu salud y tu alimentación, exclamó enfáticamente mientras cortaba su pescado con elegancia. Sí, mamá, si esas son las órdenes de mi papá, yo aceptaré, comentó con un encogimiento de hombros. Regina o mi madre estaba a cargo de todo, y mi padre únicamente las pocas semanas que estaba en el palacio. Con el tiempo y muy a pesar de su manera de ser conmigo, le llamaba mamá ya en forma automática como si realmente fuera mi madre biológica. Al principio, cuando llegué al palacio, Regina me daba un poco de miedo, pero también era amable conmigo y después, al año siguiente, cuando mi mamá estuvo embarazada, fue un cambio sorprendente, ya que ella se mostraba mucho más cariñosa y hasta me consentía de diferentes maneras. Ella se veía radiante y muy feliz, pero al igual que mi padre, con el nacimiento de Lord Edward, ella cambió paulatinamente hasta que ese trato cariñoso se convirtió en odio. Fue en noviembre de 1906, 2 años después, cuando una bomba estalló y todo cambió terriblemente. El palacio gastaba muchísimo dinero. Eran varias mucamas, cocineras, damas de compañías, mayordomo, jardineros, caballerangos, choferes, escoltas, nanas para Lady Caroline, Lord Edward y para mí. Mi padre contrató a 5 tutores para que aprendiera las ridículas reglas de etiqueta y protocolos que se deben de aprender las familias nobles en Inglaterra. Ellos eran sumamente estrictos conmigo. No llevaba una buena relación con ellos. La mayoría de mis tutores eran señores de 50 años, con túnicas negras, muy serios, siempre erguidos y con una vara en sus manos. Tenía que aprenderme tantos modales que llegué a aborrecerlos. La forma de hablar, la forma de caminar siempre erguido y sin agachar la cabeza, la mirada al frente y no al piso. Aún recuerdo cada maldita lección y cada regaño para que aprendiera la ridícula y estúpida lista de cortesía y buenos modales en la mesa, la manera de comer correctamente, utilizar los cubiertos en forma correcta, aprender todo el árbol genealógico desde principios del siglo XVII, además hablar diferentes idiomas aparte del inglés,
La forma de saludar, saber hacer una maldita reverencia, tratamientos de cortesía. En la casa estaban prohibidos las golosinas y chocolates. También nos inculcó la disciplina del orden y la limpieza. Aprendimos que la palabra no era un no rotundo y no eran permitidos los berrinches. Pobre de nosotros si llorábamos cuando nos castigaban o una simple llamada de atención. Teníamos que tragarnos el lloriqueo delante de ellos. El ruido del llanto estaba prohibido en el palacio. Y así todos los hijos de los Granchester aprendimos todas esas lecciones por la buena o por la mala. Noviembre de 1904. Cumpleaños del rey. Recuerdo que en 1904 conocí a los reyes de Inglaterra. Tenía 7 años de edad. El rey Edward VII y la reina Alexandra. Fue espantoso. Mi abuelo George Edward Granchester se había casado con la princesa Elena, hija de la reina Victoria de Inglaterra, siendo la quinta hija de 9 hijos. Estaba nervioso, a pesar que mi tío abuelo es el rey de Inglaterra. Tenía que saber saludarlo formalmente. Me habían enseñado la reverencia varias veces. Era una reverencia para el rey y otra muy diferente para la reina. Caminando ya por el pasillo, se me olvidó. ¿Cómo era? ¿Mi majestad o su majestad para el rey? ¿Y la reina es su alteza real? ¿O aquel saludo era para el rey o es para los príncipes? Ay, Dios mío, se me ha olvidado todo. Afortunadamente tenía 7 años y los reyes lo vieron con gracia, aunque no mi padre ni mi madre. Al llegar a casa, mi padre me dio un severo correctivo que nunca olvidaría cómo debo comportarme. Es imperdonable la manera de haberte dirigido a la realeza tan irrespetuosamente, vociferó enfurecido mi padre una vez que llegamos a mi habitación. Papá, por favor, perdóname, por favor. Estaba llorando e implorando. Sabía muy bien que había sido irrespetuoso, no solo por el mal saludo o la reverencia, sino también por moverme y bostezar 2 o 3 veces cuando debería de estar en posición de firme cuando los reyes estaban presentes dando su discurso. Era una falta de respeto imperdonable. Papá, por favor, te juro que nunca más volverá a pasar. Fue la primera vez que mi padre me castigó. Nunca me había llamado la atención, y después de aquella primera visita con los reyes, en el futuro trataba de no cometer los mismos errores cuando teníamos que asistir a una fiesta real, lo cual era muy frecuente. Llegué a aborrecer las fiestas de la alta sociedad, porque en varias ocasiones terminaban llamándome la atención cuando llegábamos a casa. 28 de enero de 1905. Era mi cumpleaños número 8. Había pasado ya 3 años y medio y en todo ese tiempo esperé que mi verdadera madre llegara. ¿Por qué no recibí una carta o una felicitación de cumpleaños por parte de ella? Me sentía completamente triste. O el hecho que mi padre se olvidara de mi cumpleaños por primera vez. Esa mañana era un sábado. Pensaba que me iba a hacer un tipo de fiesta de cumpleaños, ya que últimamente él estaba ausente por su trabajo en el Parlamento o sus constantes viajes por Europa. Esa mañana bajábamos a desayunar y mi padre actuaba como si fuera otro día normal y se marchó de la casa sin decir una palabra. Aún así, en la noche esperaba alguna sorpresa o un simple feliz cumpleaños. ¿Regalos? No eran necesarios, ya que en cualquier día, si yo deseaba algo, mis escoltas lo compraban. Pero eran las escoltas, claro, con el dinero de mi padre. Pero deseaba tanto que él me comprara un regalo, algo especial, escogido por él como lo había hecho con Teodora, regalos que los hacían especiales y simbólicos. Esa noche lloré. Lloré porque mi padre se había olvidado de mi cumpleaños. Lloré porque ya había pasado 4 años desde que había pasado un cumpleaños con mis 2 padres, en un día de campo, un picnic que recuerdo que era hermoso, sus caras sonrientes y felices los 3 juntos. Sin embargo, esos recuerdos comenzaban a hacerse confusos y borrosos. Creo que también para mí fue el tiempo que comencé a cambiar gradualmente. A mis 8 años la relación con mi padre era ya completamente nula. Él ya no me miraba a los ojos. Ya no conversaba conmigo,
ni mucho menos cabalgaba con Teodora junto a él, y cada vez que tocaba el piano él prefería salir de la habitación y ya no seguir escuchándome, y más cuando interpretaba la canción de cuna de Mozart. Su rostro cambiaba, no sabía si era tristeza, melancolía o amargura. En ese tiempo estaba devastado, mis días eran negros, pero hubo un milagro que me ayudó a que no cayera en una locura a mi corta edad. Los caballerangos habían cruzado a Teodora con un pura sangre color café oscuro y uno de los caballerangos me dijo que Teodora estaba embarazada. Por extraño que suene, era como un regalo divino para mí. Estaba tan feliz, tan emocionado. Teodora iba a ser madre, pero tendría que esperar 11 meses de gestación para conocer al hijo de Teodora. Versión de Richard Granchester. Noviembre de 1904. El rey iba a festejar su cumpleaños e iba a dar una gran fiesta, y toda la aristocracia europea iba a estar presente. La felicidad que tenía un año atrás junto a mi esposa y mis hijos ahora era de una tensión palpable, y no podía declinar la invitación del rey. Tanto Terry como Carol sabían ya muy bien el protocolo aristocrático. Habían asistido a varias fiestas anteriormente y se podía ver su buena educación. Sin embargo, estaba irritado, enojado, furioso. Regina nuevamente me tenía miedo. Le gritaba horriblemente. Discutíamos y nos peleábamos por cosas insignificantes. No deseaba que nuestras amistades vieran mi terrible temperamento. Recuerdo que antes de partir hablé con Terry con un tono de voz intimidante. Hoy es la fiesta de cumpleaños de Su Majestad. No quiero ningún error de tu parte. Debes de comportarte como todo un aristócrata. Toda la realeza estará presente. Debes poner en práctica todos tus conocimientos. Mi hijo de 7 años me miraba con terror. Pude ver muy bien cómo estaba temblando. Caminó al palacio de Buckingham. Se veía sumamente nervioso Terry. Ahí me di cuenta del error que había cometido. En vez de que Terry estuviera seguro de sí mismo de conocer a Su Majestad, terminé por arruinarlo todo, ya que Terry era un manojo de nervios y, lógicamente, cuando llegó a felicitar a Su Majestad, la reverencia fue completamente errónea, ya que le dijo Alteza Real y a la reina ni siquiera la saludó, la ignoró por completo. Mis ojos se abrieron como platos. «No te preocupes, Richard, es un niño», dijo Su Majestad, y la reina Alexandra solo sonrió. ¿Qué podía decir, ya que a ella ni la había saludado? Y lo peor es que cuando estaban dando su discurso, Terry no podía disimular sus bostezos tan sonoros. Recuerdo que esa noche estaba furioso con él. Terry realmente me había dejado en ridículo con su terrible comportamiento. Era como si se le hubiera borrado todo de su mente. Le llamé la atención y lo puse en cintura. Terry lloraba y me suplicaba. Sin embargo, hice oídos sordos y lo reprendí por primera vez. Al día siguiente me entró el remordimiento. Tenía sentimientos encontrados. Todo estaba mal en mi vida. Sabía que estaba lastimando profundamente a mi familia, a mi esposa y a mis 3 hijos por igual. Así que hacía todo lo posible para viajar a diferentes países de Europa. Después de lo sucedido con Terry, traté de ya no estar mucho tiempo en Londres. En ese tiempo le pedí a mi esposa que se encargara de la educación de Terry y Carol, ya que me iba por varios meses por España, Francia, Alemania, Bélgica. En ese tiempo, entre cada viaje regresaba por 3 días y me iba. En una ocasión me había quedado por más de un mes en el Palacio Granchester, ya que en el Parlamento era uno de los representantes y teníamos que votar por las nuevas reformas. Cuando vi el calendario vi que era 5 de febrero de 1905. ¿Qué? ¿Ya estamos en febrero? Le dije a mi secretaria sorprendido. Sí, así es. Ya estamos en febrero. El cumpleaños número 8 de mi hijo fue hace una semana. Exclamé realmente devastado y melancólico. ¿Cómo fue que se me olvidó el cumpleaños de mi hijo? Sin embargo, en vez de felicitarlo y comprarle personalmente un regalo, como siempre lo había hecho, le pedí a sus escoltas que le compraran algo especial y que lo llevaran a donde él quisiera. Yo estaba sumamente ocupado con las reformas, los nuevos impuestos y los sindicatos de los trabajadores. Presente.
Octubre de 1930, Nueva York. Departamento de los Granchester. Señor Granchester, dijo Dorothy en la mañana cuando entraba a la sala para llevar a sus hijos al colegio. Le llegó una carta de Escocia. Gracias, Dorothy. Tomó la carta e instintivamente le brilló la mirada y una enorme sonrisa se dibujaba. Es de V, ¿verdad? Así es, Pecosa. Si deseas, puedo llevar a los niños al colegio para que puedas leerla. Estoy segura que ya mueres por devorar la misiva de E.V. No importa, Pecas. Puedo esperar. Candy hizo una mueca y extendió la mano para que le diera las llaves del carro. Gracias. Eres muy considerada. Le dio un beso en los labios mientras le daba las llaves. Maneja con cuidado. No estamos en Stratford-Avon. ¡Oye! Le dio un golpe en su brazo. Desde que voy a hacer las compras al supermercado ya es pan comido manejar. No es tan difícil manejar en Nueva York. Pecas, lastimaste a mi pobre conejito. Se sobaba su brazo. Minutos después, Terry se encontraba completamente solo, sin Dorothy ni su esposa. Una vez que terminó de leer la carta de su madre, decidió tomar el teléfono y marcó a Inglaterra. Buenas tardes, Alfred. ¿Cómo has estado? Es bueno saber que estás bien de salud. Te hablo porque necesito un enorme favor que me hagas. Sí, ya sé que tú eres el empleado de mayor confianza de mi padre y no lo eres en absoluto conmigo. Rodó sus ojos. Pero es algo muy importante para mí. Necesito un reporte. Y si ese reporte es favorecedor, necesito que me hagas otro enorme favor. Alfred escuchó las indicaciones de Terry. Definitivamente no puedo hacer lo que usted me está pidiendo. Es en contra del duque de Granchester. ¿Por qué quiere que le investigue? Preguntó Alfred, no muy convencido. Pasó un poco más de media hora hablando con Terry de lo que quería que hiciera y el motivo principal de aquel favor. ¿Me harías este enorme favor?, pidió Terry del otro lado de la línea y al no escuchar respuesta, continuó. Alfred, no es nada malo lo que te estoy pidiendo. Al contrario, además tú me conoces desde que nací y en cierta forma has estado conmigo como una sombra, chismoseándole a mi padre todos mis movimientos. Suspiró. Solo espero que esta vez no le vayas con el chisme a mi padre como en otras ocasiones. Estoy a punto de decirle al duque lo que me ha pedido. Sin embargo, creo que por esta ocasión mantendré mi bocota cerrada, para que su hija Lady Margaret y usted no me crean como un vil chismoso que voy con el duque cada vez que hacen algo inapropiado. Mil gracias, Alfred. Cuento contigo en esta misión. Qué lástima que entre nosotros dos no podamos ser amigos. Recordó con tristeza y melancolía. Nunca podremos ser amigos como alguna vez lo creí ciegamente. Sí, tiene toda la razón, milord. No, nunca. Nunca podremos ser amigos usted y yo, dijo con tristeza. Entre jefes y empleados eso es algo imposible, pero lo más triste y devastador es que usted no es mi jefe y aún así no podemos ser amigos. Sí. Bueno, gracias por el favor. Colgó el teléfono y volvió a marcar, pero ahora a Escocia. ¿Bueno? Contestó la voz dulce de una mujer. Mamá, estoy tan feliz que me hayas contestado tú, decía Terry realmente complacido al escuchar la voz de su madre. Terry, qué alegría que me llames. Estoy tan feliz de escuchar tu voz. Pero dime, ¿cómo te ha ido en Broadway? Estoy muy feliz, mamá. Me alegra que finalmente en la Villa de Escocia ya se hayan modernizado y ya tengan teléfono. Es mucho más rápido que esperar una carta tuya. El hombre soltó una tremenda carcajada. ¿Finalmente te llegó mi carta? Deseaba tanto que me hablaras. Si no hubiera sido por tu sugerencia, nosotros aún no tuviéramos teléfono. Ya sabes que esta villa es bastante antigua, no es como en Londres. En diciembre vamos ya a estrenar la obra y te voy a mandar una invitación para que vengas a verme. Y también te llamaba para saber si mi padre sigue enojado conmigo. En tu carta que me enviaste dice que piensa retirarme el fideicomiso o congelar mis cuentas bancarias. ¿Es cierto eso? Eso fue hace un mes,
Cuando se enteró que te habías mudado a América para ser actor en Broadway, no le agradó la idea en un principio, pero pienso que nunca te quitará tu fideicomiso mensualmente. Sabes que tu padre te adora muchísimo. Es bueno saberlo. Me habías dado un tremendo susto, porque estoy pagando este departamento y realmente es bastante caro vivir en la Quinta Avenida. Con el sueldo de un actor de teatro no me alcanzaría con el nivel de vida que les doy ahora a mi familia. Entre dos colegios privados, clases particulares y, por lo mismo, no he contratado más personal doméstico. No te preocupes. Le pregunté hace poco a Alfred, que viene muy seguido a Escocia, y me dijo que tu fideicomiso se depositará cada mes como se había acordado. Gracias, mamá, por ablandar el corazón de mi padre. No sabes la ayuda que me has dado. Suspiró profundamente. Me gustaría que mi padre viniera a América y pudiera verme en el estreno. Pregúntale, para reservarles los mejores lugares del teatro. Sería un gran honor para mí que estuvieran presentes. Claro, mi amor, voy a preguntarle. Seguramente deseará acompañarme. No desea que me separe de él ni un momento. ¿Puedes creerlo? Supongo que desea recuperar el tiempo perdido. Soltó una carcajada. ¿Y tú, hijo, qué me platicas con tu relación con Cleopatra? Ay, no la soporto, madre. Es una mujer odiosa. Se me ha insinuado en todo este tiempo y no sé qué hacer con ella. Siento que he sido muy grosero. A veces no sé cómo afrontarla. Tienes que decirle a Candy, no le mientas en nada, y menos en cosas relacionadas con Andrea. Debe de haber mucha comunicación entre ustedes dos. Trataré de sincerarme con Candy y decirle, pero no creo que tome una buena actitud si sabe que me ha besado en repetidas ocasiones cuando estamos ensayando. No te preocupes, ustedes dos sabrán afrontar las adversidades. Solo confía un poco y no engañes a Candy. Sí, voy a hacerlo. Gracias, mamá. Candy estaba atrás de la puerta. Había escuchado que Terry estaba hablando con su madre y no deseó interrumpirlo cuando llegó al departamento después de dejar a sus hijos y de hablar con la directora de la escuela de Maggie, ya que había tenido un reporte de indisciplina. Pero saber que Andrea se le insinuaba a su marido y que lo había besado en repetidas ocasiones fue un terrible golpe en el estómago. Flashback. Colegio Maggie Granchester. Señora Granchester, ¿podría hablar unos minutos con usted? Había dicho la directora del colegio en la entrada y Maggie se dirigía a su salón respectivo. En este momento no puedo. Voy a dejar a mi hijo Ricky al otro colegio, pero no tardo más de 10 minutos. Perfecto, la espero en mi oficina, dijo la directora, ya que Margaret tuvo un reporte de indisciplina y quisiera hablar referente a eso. Claro, no se preocupe. En un momento estoy con usted. Candy se subió al carro. No lo puedo creer, se decía la madre enojada. ¿Qué pasa, mamá? ¿Era la profesora de Maggie? Preguntó Ricky y Dorothy estaba también en el vehículo. No, es la directora del colegio. ¿Puedes creer que tu hermana tuvo un reporte de indisciplina? Decía mientras se dirigían a la escuela de Ricky. ¿Desea hablar conmigo? ¡Guau! ¡Qué suerte de Margaret! Que su padre no los haya dejado hoy en el colegio. No creo que lo hubiera tomado con calma como tú, Candy, dijo Dorothy, preocupada sabiendo cómo es el señor Granchester. Él tiene un carácter bastante fuerte referente a la educación de sus hijos. ¿Maggie? ¿Con un reporte de indisciplina? ¡Guau! ¿Aquí en América? Cuando los profesores son mucho más relajados que en Inglaterra. Mi padre ahora sí la va a castigar y bien feo. ¿Ricky? Lo miró por el retrovisor seriamente. Y yo espero que tú no tengas un reporte de indisciplina tampoco, y no deseo que te burles de tu hermana hoy en la tarde. Se estacionó. Ya llegamos al colegio. Sí, mamá, juro no burlarme de mi hermanita por tener su primer reporte de indisciplina. Sin evitarlo, sonrió pícaramente. Dame un beso. No pudo evitar soltar una risita mientras bajaba del carro y entraba a su escuela. Señora Granchester, dijo la directora del colegio de Maggie en su oficina, seriamente entregando una hoja. ¿Usted firmó este reporte?
Candy tomó el reporte y vio que tenía su firma. A simple vista, veía que la firma era falsa. Candy simplemente negó con la cabeza. Sabe que traer un reporte con una firma falsificada es muy grave. Podría suspenderla por 3 días. Pero estamos en la semana de exámenes. No me gustaría que sus calificaciones se vieran afectadas, ya que no las podría presentar pasando la suspensión. Yo hablaré con ella. Realmente estoy impactada. Nunca había hecho algo así en el pasado. Al contrario, ella es muy inteligente y muy disciplinada. ¿Por qué fue el reporte de indisciplina? En realidad, hubo 2 ocasiones que no entregó la tarea, una de historia y otra de matemáticas, y estuvo platicando en clases. La miraba fijamente. A las 3 faltas se manda el reporte, pero lo que más nos sorprendió es que se ve a simple vista que la firma está hecha por su hija, y esto no lo podemos pasar por alto. ¿Puedo hablar con ella, por favor?, pidió la madre, realmente sorprendida. Nunca pensó que su hija se atrevería a hacer algo así. Claro, voy a traerla. 3 minutos después, Maggie llegaba a la oficina de la directora. Señora, voy a dejarlas a solas para que puedan platicar. ¡Mamá! Maggie se sorprendió al verla. ¿Qué haces aquí? Su mamá le extendió el reporte falsificado. ¿Puedes explicarme esto? Maggie se puso tan pálida como una hoja. Tú no eres así. ¿Por qué lo hiciste? Su voz era bastante seria. Yo lo lamento, mamá. Yo no quería cometer el mismo error que en Londres. Tenía un nudo en la garganta que apenas podía hablar. Quería pertenecer a un grupo diferente. No quería estar con el grupo de las niñas cerebritos ni de niñas pedantes y mimadas. Por eso no entregué la tarea, mamá. Comenzó a llorar. Y cuando la profesora me dio el reporte me puse bastante mal. Ellas me consolaban y me dijeron que no me preocupara, que firmara el reporte para que mi papá no me castigara. Y todas mis amigas me decían que era muy valiente y todas se juntaban conmigo. Por primera vez me sentía aceptada y muy feliz, ya que tengo muchas amigas. Sollozaba. Margaret. En un acto reflejo le limpió las lágrimas a su hija. Yo no sé, pero todo esto se lo voy a comunicar a tu padre. No creo que le agrade que hayas firmado un reporte de indisciplina, y esto significa una suspensión de 3 días, Margaret. Y al siguiente reporte es la expulsión del colegio. ¿Quieres eso? Maggie negó con la cabeza y abrazó fuertemente a su madre. No quiero que mi papá se entere de esto, mamá. Lloraba aún más fuerte. Me va a castigar horriblemente si sabe que falsifiqué tu firma. Por favor, no le digas a mi papá. Maggie. Trataba de consolarla. Solo quiero ser aceptada y tener muchas amigas. Esa no es la manera, cariño. Debes de ser tú misma. No debes de tratar de impresionar a nadie y hacer cosas malas para que te acepten. Solo sé tú misma. A nadie le gustan las niñas cerebritos como yo. Miraba con sus ojos llorosos a su madre. Se burlan de ellas y no quiero que se burlen de mí por tener sobresalientes. Y tampoco quiero ser de las niñas pedantes como yo lo era en Londres por ser una lady. Ok, mi amor. Voy a hablar con la directora y con tu profesora. Y también voy a hablar con tu padre. No te preocupes. Ahora ve a tu salón de clases. Maggie entraba al salón con los ojos aún rojos de haber llorado y hoy tenía examen de matemáticas, así que la profesora le entregó su examen. Al finalizar el examen, todas sus compañeras se acercaron y la consolaron. No debiste haber firmado el reporte, Maggie, le decía Mónica, Katia y Raquel abrazándola, y las demás compañeras hicieron lo mismo. Por una parte, Maggie se sentía fatal por las consecuencias que iba a tener cuando llegara del colegio con su padre, y por otra parte, sus amigas se preocuparon por ella y la animaban, y aquello era un sentimiento nuevo, que otras personas que no sean de tu familia se preocupen por ti. Pasado, Terry Granchester, 8 años. En el verano de 1905, la mano derecha de mi padre, Alfred Bates, de 26 años, alto, delgado, de gran personalidad con su traje siempre impecable y elegante,
Se convirtió en mi mejor amigo. Por alguna razón que siempre desconoceré, él nunca se casó y él me quería como su hijo propio. En su tiempo libre él me enseñó a jugar muy bien el ajedrez, me llevaba a conocer Londres, platicábamos, jugábamos y yo lo quería mucho. Y claro está, lo respetaba también. Alfred, al ver que tenía cierta renuencia al aprender los protocolos de la aristocracia, se ofreció a ser mi tutor después de haber terminado mis deberes escolares. Para mí eso fue perfecto porque él siempre había sido amable y cariñoso conmigo. Él me enseñaba y también bromeábamos después de las clases. Es agradable, pero también me reprendía severamente cuando llegaba tarde a su clase. La puntualidad de los ingleses es estrictamente severa, o cuando no me aprendía lo que habíamos hecho el día anterior, me hacía poner la palma de mi mano izquierda y Alfred me daba un barazo. ¿Te dolió?, preguntaba Alfred seriamente. Pensaba por unos segundos. No, no me dolió. Sollozaba mientras miraba mi mano. No me había dolido en absoluto, más bien me había dolido que Alfred me llamara la atención por no aprenderme la lección. ¿Cómo le hiciste? Se escuchó horrible, como si me hubieras pegado con todas tus fuerzas. Es el sonido lo que más espanta. Suspiró. Cuando escuchas el sonido del azote estás aterrado. No sabes si te dolió o no, sino hasta un minuto después que termina el castigo. La mente es muy poderosa, pero tienes que aprender a hacerlo bien. Estaba sorprendido viendo mi mano sin ningún dolor. «¿Milord?». Me levanté el mentón y me miró fijamente. Soy una persona que no le gusta dar castigos. Sin embargo, cuando los doy, se detuvo. Soy sumamente severo y no te gustará. Puedo tener la mano mucho más dura que tu padre. ¿Comprendiste? Sí, comprendí. Recuerdo que ya no era tan emocionante tener escoltas. Me sentía vigilado todo el tiempo, excepto cuando estaba en el colegio. Mi escolta Paul observaba todos mis movimientos a distancia. No tenía privacidad. No podía salir a nadar o hacer alguna otra actividad sin que estuvieran ahí, un guardia atrás de las puertas o a 5 metros de distancia de mí. Es tan asfixiante que puedes volverte loco. Pero comprendí tristemente que debo de tener escoltas porque la gente plebeya te ve como si fueras un criminal, porque a costas de ellos tú vives con tantos lujos y riquezas, mientras que la pobre gente trabaja todo el día entero por algunas miserables libras y llevarse un pan a la boca, porque antes de gastar en ellos deben de pagar impuestos enormes para que nosotros, los aristócratas, vivamos como vivimos. Muy pocas veces había ido a Londres a pesar de que el palacio se encontraba a 1 hora para llegar al centro de Londres. Aquel verano le pedí a mi padre que quería pasar mis vacaciones en Londres, así que mi padre rentó por 2 meses completos la misma suite enorme con 4 recámaras que siempre había alquilado con anterioridad. Conmigo fue mi nana Emilia y Jenny, y me alegré que Alfred estuviera ahí como mi tutor, y también mi escolta Paul. Aunque pasé unas hermosas vacaciones, tenía que cuidar mis modales. Comíamos en restaurantes con amigos y compañeros de trabajo de mi padre. La mayoría era gente aristócrata y tenía que poner en práctica todo lo que me habían enseñado mis tutores. Cuando me equivocaba en algo, aunque fuera muy sencillo, mi padre volteaba a verme discretamente y me daba una mirada seria. En otros días no podía salir del hotel, pero me la pasaba platicando con el gerente, quien era muy agradable e hice una agradable amistad. Mi padre había dicho al gerente del hotel: lo que se me ofreciera lo podía pedir. Mi padre siempre había sido una persona espléndida con los regalos, así que si deseaba algo en especial, inmediatamente lo traían sin objeción. Fue entonces que me di cuenta del privilegio de pertenecer a la nobleza. Un día Alfred me llevó a comer a un restaurante exclusivo, el cual yo no entendía qué significaba la palabra exclusivo. Había 2 o 3 familias que vestían elegantemente y el hostess, muy déspota, le decía que ya no había mesas disponibles. Aunque una pareja dijo que había reservado el lugar con 3 días de anticipación, iban a festejar 25 años de casados y deseaban cenar en un lugar hermoso. Alfred, creo que ya no hay mesas disponibles. Comenté un poco desilusionado, no por mí, sino por ese matrimonio quien se veía completamente devastado por no pasar su aniversario de bodas en un elegante restaurante. Y no creo que hayas hecho reservación. Milord,
Ya verás que para nosotros habrá una mesa disponible y la mejor ubicación del restaurante, replicó Alfred muy formalmente. Cuando llegamos con el hostess, inmediatamente nos hicieron pasar y me sorprendí de ver varias mesas desocupadas. Volteaba alrededor contando las mesas vacías. Extrañado, milord. No se preocupe. Este es un lugar muy exclusivo y solo la alta sociedad y la aristocracia pueden entrar. No cualquier plebeyo entra aquí. Ya ve que es un privilegio ser de sangre azul. Septiembre 1905. Las vacaciones de verano terminaron. A principio de curso había unos chicos que no me agradaban. En una ocasión me había peleado con ellos. Cuando llegué a casa, mi madre me llamó la atención por haber llegado del colegio sucio y con la camisa rota. Ya en la tarde mi madre había salido con unas amigas y no regresaba hasta la noche. Me bañé y me cambié de ropa. Era viernes y no quería pasar el fin de semana en el palacio con la duquesa, así que se me ocurrió hacer algo que poco después lo lamenté profundamente. Fui con Paul, uno de los escoltas que tenía. Era un hombre de pocas palabras y bastante serio. «Paul, Paul, me caí en la bañera y me lastimé». Le enseñé el moretón que me había hecho en la pelea con mis compañeros de clase en un brazo. «Mamá no se encuentra. Salió con sus amigas. ¿Puedes llevarme con mi papá?» «¿No será mejor que lo lleve con un médico, milord?», preguntó un poco serio viendo mi moretón que tenía. «Prefiero que mi papá me diga si es necesario ir al médico. Quizá no sea tan grave y podemos asustarlo por unos moretones. Mejor que él lo valore, ¿no crees? Además, me gustaría pasar el fin de semana en Londres». Llegamos al hotel donde mi padre se hospedaba siempre y saludé alegremente al gerente del hotel, quien apenas había llegado de comer aquella tarde. «Hola, George. ¿Está mi papá?», pregunté con una amplia sonrisa. «No lo sé, hijo. No he estado en todo el día. Acabo de llegar. Es muy probable que su excelencia esté trabajando en el Parlamento todavía. Aún es muy temprano». «Bueno, no hay problema si me quedo en la suite si está trabajando todavía. Paul, mi escolta, estará conmigo». «Claro que puedes quedarte. Sabes muy bien que siempre eres bienvenido». «Gracias». El gerente me dio la llave de la suite y rápidamente subí mientras Paul iba por mi equipaje. Entré a la suite. «¿Papá? ¿Papá, estás aquí?», pregunté y vi que el portafolio y el abrigo de mi padre están sobre el sofá de la sala y me imaginé que estaba en su habitación dándose un baño como normalmente lo hace después de un día en el trabajo. Abrí la puerta de su habitación cuando vi a una señorita completamente desnuda sobre mi padre en el lecho gimiendo. «¡Terry!», gritó sobresaltado mi padre y la señorita se cubrió con la sábana rápidamente, tapándose la cara con la almohada. «¿Qué estás haciendo aquí?». Yo me quedé helado al ver la escena que estaba presenciando. «Cierra la puerta y espérame en la sala», exigió enfurecido. Cerré la puerta y me dirigí a la sala como me lo había ordenado, y en aquel momento entró Paul con mi equipaje. «¿Sucede algo, milord? Se encuentra muy pálido. ¿Vio algún fantasma?». «Encontré a mi padre en su habitación con una señorita». Yo temblaba de miedo. Estaban completamente desnudos sobre la cama. «¿Qué? ¿Su excelencia está aquí? ¿Y con una señorita?», preguntó Paul asustado. «Ah, no puede ser. Dios mío». Se derrumbó en el sofá agarrando su rostro con sus manos en forma de frustración. Esperaba que aún no hubiera llegado del Parlamento para poder hablar con él. Dios mío, no puede ser. En ese momento mi padre salió con la señorita. Ella vestía elegantemente y se notaba un poco avergonzada. «Paul». Mi padre se dirigió a la escolta serenamente. «Puedes escoltar a la señorita con James para que la lleve a su casa». «Sí, su excelencia. Inmediatamente la llevo. Por aquí, señorita». Ambos salieron de la suite y me quedé a solas con mi padre. Una vez que ellos cerraron la puerta, el rostro de mi padre cambió drásticamente y se dirigió a mí. «¿Qué estás haciendo aquí en Londres? ¿No deberías estar en el palacio?», preguntó mi padre y su simple mirada me intimidó. Yo...
Le pregunté a Paul si podía pasar el fin de semana contigo aquí en Londres. Paul sabe muy bien que primero debe de informarme si puedes quedarte aquí en Londres y él no me comentó absolutamente nada. ¿Cuándo le avisaste? ¿Ayer? ¿Ah? Desde el miércoles. ¿Estás seguro, Terry? Sí. Bajé la mirada y mis manos estaban temblando, y en ese momento entró Paul a la suite. Paul, ¿por qué está Terry aquí sin mi permiso? Preguntó con una mirada fría. Su excelencia, respondió la escolta nerviosamente. Lo que sucede es que el muy honorable Terrus tuvo un accidente en la bañera esta tarde. Tiene un moretón en su brazo. Ofrecí llevarlo al médico, pero... Mi hijo me acaba de decir que te avisó desde el miércoles que vendría a Londres y no me dijo nada referente a que se cayó de la bañera. No es verdad, Su Excelencia. Se sorprendió Paul y me miró directamente a los ojos pidiéndome con la mirada que dijera la verdad, y yo simplemente bajé la mirada. ¿Es verdad lo que me dice Paul? Me preguntó mi padre con firmeza. No, no es verdad. No tuve el valor de decir la verdad, y mi padre me mandó a mi habitación mientras que mi padre y Paul permanecieron en la sala un buen tiempo. Los gritos de mi padre se escuchaban hasta la recámara. Le recriminaba lo incompetente que había sido. Nunca había escuchado a mi padre dirigirse de esa manera a un empleado. Había escuchado antes regaños, malas palabras, gritos, pero no de esa manera. Los empleados aguantaban trabajar con el duque y la duquesa porque el salario era excelente. A veces cuadruplicaba el salario que en otras mansiones. Claro que tenían que aguantar el mal carácter autoritario, déspota, sus malos días, sus gritos y frustraciones, aunque la paga era excelente. Al día siguiente, Alfred, ¿dónde se encuentra Paul, mi escolta? No lo he visto. Debería de estar aquí ya. Tu padre ayer en la tarde despidió a Paul y hoy muy temprano le dieron su liquidación. Ay, yo me quedé helado y todo fue por mi culpa. Me sentí terriblemente culpable. Quería decirle a mi padre que había mentido. Mientras consigo su reemplazo, Carter, la escolta personal de tu padre, será tu nueva escolta. ¿Carter? ¿La escolta de mi padre? Dije cabizbajo. No se preocupe, milord. ¿Desea jugar ajedrez? Estoy seguro que hoy sí le podré ganar. Alfred, dije mientras estábamos jugando. Yo le mentí a mi papá. Y le platiqué lo que había sucedido. Su padre se había dado cuenta desde un principio que le habías mentido. Tus ojos son muy cristalinos y él sabe cuándo mientes y cuándo no. Sin embargo, aunque el duque se dio cuenta que no habías dicho la verdad, Paul sabía perfectamente que no podía llegar a la suite sin su permiso. ¿Qué? ¿No puedo llegar de sorpresa con mi padre un fin de semana aquí en Londres? No, no puedes. Tienes que pedir una cita o una audiencia con tu padre primero para que se le autorice. ¿Pedir una audiencia primero? No, es increíble. Soy su hijo, no un cliente. Fue entonces que Alfred, muy discretamente y en forma confidencial, me dijo: Milord, no podrá decir a nadie la manera de cómo ha encontrado a su padre y a compañía. Tiene que ser muy discreto con lo que ha visto aquella tarde. El duque no da explicaciones de nada a nadie, y nadie puede cuestionar las acciones del duque. Sí, claro. Ahora comprendo. Dije realmente lastimado por la cruda realidad. Salí a caminar por el río Támesis y me recargué sobre el barandal del puente Westminster, contemplando el hermoso ocaso, y el viento agitaba mi larga cabellera. A 3 metros de mí estaba Carter, Clark y Harry. Mi padre engaña vilmente a su esposa Regina. Pocas veces llega mi padre a casa a dormir. Entonces mi padre se queda largas temporadas con sus amantes. ¿Mi madre fue un amante? Un amante más del montón. Sé que mi padre se casó el 19 de septiembre de 1896, mucho antes de que yo naciera. Él nunca se casó con mi mamá. Sin evitarlo, una lágrima salió de mis ojos.
continuará.